Hola, Dios te bendiga de manera abundante y el abrazo del Espíritu Santo llegue a ti en este momento, ahí donde tú te encuentras. Estamos hablando de las oraciones poderosas, oraciones que tienen poder. Y en Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Cuando nosotros hablamos de la oración, hablamos de la comunión con Dios, hablamos del lenguaje de Dios, hablamos de lo que tú y yo tenemos que hacer. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer es entrenarnos para la oración. Tenemos que aprender a entrenarnos, porque hay muchas personas que comienzan a orar y desisten de su oración y se cansan de su oración. Amado, amada que estás viendo, verdad que me estás oyendo, necesitas entrenarte. Y cuando nosotros entrenamos, es como cuando tú vas al gimnasio. O sea, tú empiezas a ir al gimnasio y vas un día, y vas 2 días, y te duele todo el cuerpo, y después regresas, y va a haber un día que tú dices, no quiero. Y así para todo, el que va a la escuela, de momento dice, el que comienza la universidad, de momento dice, hay un día que va sin gana, hay un día que va con gana. El que comienza a hacer cualquier cosa, va a llegar un momento donde tú no tienes ganas de hacerlo. Va a llegar un momento en donde se pone la situación un poco difícil. Y por eso dice que Elías era semejante a nuestras pasiones, que tenía emociones como las nuestras. Pero tú y yo debemos de aprender a que en medio de las emociones tenemos que aprender a tener un entrenamiento para la oración. Si tú no te levantas y decides, yo me voy a entrenar para ser un hombre de oración, para ser una mujer de oración, para ser un joven de oración, nunca te vas a convertir en un hombre o en una mujer que tenga respuestas por haber hecho oraciones poderosas con Dios. Así que tiene que comenzar un entrenamiento, tiene que haber un día donde tú digas, hoy me decido a entrenarme. Y cuando tú y yo decidimos entrenarnos, es para decir, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer y porque lo tengo que hacer y porque no hay otra opción para hacerlo, ¿sí? Entonces, en nuestras emociones tenemos diferentes emociones y tienes que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar desde las diferentes emociones que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay oraciones de lamento, de clamor, hay oraciones de guerra, hay oraciones, ¿verdad? Como cantar de los cantares, en donde hay un amor profundo por el Señor, ¿sí? Entonces tú tienes que saber, si tú amaneces, yo estoy triste, pues bueno, entonces me voy y le digo al Señor, Señor, aquí estoy, y haces una oración de humillación, porque el corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar, y ahí te humillas al Señor, porque tengo bastante ganas de llorar hoy, y entonces me voy a rendir al Señor con ruego, con llanto, con lamento, diciéndole, Señor, aquí está mi circunstancia, aquí está mi salud, aquí está esta enfermedad, aquí está mi hijo, mi matrimonio, el milagro que yo estoy pidiendo, y oras en clamor. Ese día amaneciste con gozo, pues entonces ese día te levantas y le dices al Señor, Señor, yo estoy aquí, ¿verdad? Feliz, estoy aquí, Señor, creyendo tu palabra. Es una oración de fe. Ese día yo decido creer, yo decido, Señor Jesús, recibir lo que tú ya has enviado para mi vida, porque ese día amaneciste con gozo. Ese día como que estás medio enojado, pues no te enojes con tu cónyuge, no te enojes con tus compañeros de trabajo. Tú declara en el nombre de Jesús y haz una oración de guerra en contra de todas tinieblas, y enójate con quien tienes que enojarte, contra las tinieblas, contra esa enfermedad, contra esa situación de escasez, y entonces tú te enojas y haces ese día una oración de guerra en el nombre de Jesús. Amaneciste, ¿verdad? En diferentes formas, si amaneciste pensativo, Señor, aquí estoy meditando tu palabra, te pones a recitar los versículos, pero te tienes que entrenar, y no solamente en eso, sino que si tú tienes sueño, entonces te levantas y alza tu voz. Hay personas que dicen, es que yo empiezo a orar y me duermo, entonces despiértate y alza tu voz, empieza a caminar alrededor de tu comedor, empieza a caminar en tu sala, levanta tus manos, pero tienes que entrenarte. Esto es un entrenamiento, es como el deportista que quiere alcanzar un mayor nivel, consigue un entrenador y le da técnicas que le van a doler, que le van a costar. Entonces, si tú quieres llevar una vida de oración de poder, y te sientas en tu mesa y te cabeceas, o te pones en tu sillón, o te pones en tu cama, y de momento ahí vas acostándote hasta que ya te acuestas, pues no, o sea, tú tienes que entrenarte, tú tienes que hacer cosas diferentes y poner fechas, agarrar un calendario, ir marcando día tras día. Este día lo logré, este día lo hice, este día lo hice, hoy estaba enojado, hice una oración de guerra,
palabra. Hoy estaba feliz y es una oración de fe. Hoy estaba triste y es una oración de clamor y de humillación. Ajá, es querer, es entrenarse. Sí, es entrenarse. Y entrenar es algo que tú haces, querer o no querer. ¿Acaso Jesús quería ir a la cruz? Jesús no quería ir a la cruz. Por eso en el Getsemaní le dice a Dios Padre, le dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces tenemos que entrenarnos en una vida de oración constante. La segunda palabra es decide creer. Decide creer en medio de cualquier circunstancia. Decide creer en medio de cualquier diagnóstico. Sí, es que, por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron insuficiencia renal crónica, tenía dos opciones: o creer o morirme. Entonces prefiero creer hasta la muerte. Pablo decía, yo creo hasta la muerte, y tenemos que creer hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Que si nos morimos en el intento, nos morimos aproximándonos a ese milagro, nos morimos en fe. No nos podemos, ¿verdad? Si las cosas se van a acabar, que no se acaben con una fe debilitada, sino que se tienen que acabar con una fe poderosa. ¿Por qué? Porque la única opción que tienes o es la muerte o es vivir. ¿Y qué tal que en el intento, si en el intento vives y recibes tu milagro? Si una persona está padeciendo por una situación de salud, la verdad yo no entiendo cuando dices, es que se me acaba la fe. Porque se te acaba la fe, sanaste. Porque se te acabó la fe, tu hijo cambió. Porque se te acabó la fe, tu matrimonio fue restaurado. No, entonces tú y yo tenemos que creer hasta la muerte. Creer sí o sí. Poner la fe como la única opción que tengo. No tengo otra opción. Si Dios decide otra cosa, entonces Dios lo decidió. Ese ejemplo lo vemos con David. Cuando el profeta va y confronta a David por su pecado y le dice, el hijo que tú vas a tener con Betsabé, ¿verdad? Ese hijo va a morir. Él se tiró al piso y él oró por 7 días. Se lamentó, lloró, oró y estuvo ahí en ayuno. Sí, y sus sirvientes, sus personas que lo atendían, que estaban alrededor, dijeron, no, cuando le digamos que este hijo murió, si así ha estado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? No, sencillamente no ocurrió el milagro. Fue una consecuencia obviamente de él, pero él clamó hasta la muerte. No ocurrió, pues bueno, nos levantamos y seguimos, pero hasta el último momento yo voy a creer, hasta el último momento yo voy a clamar. Vemos esa historia de David, donde David, pues obviamente no ocurrió el milagro, pero vemos esa acción en donde él creyó hasta el final. Vemos la historia de la Sirofenicia, donde ella creyó hasta el final. Es que la liberación no es para dársela a los perrillos, sino es para los hijos. La Sirofenicia fue a clamar por la sanidad de su hija y la mujer clamó hasta el último momento. Sí, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de nuestros amos. Ella creyó hasta el último momento y nadie la iba a mover de esa posición. Entonces, por ejemplo, vemos en Salmo 102, versículo 17, dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Un desvalido es una persona que ya no tiene oportunidad, que siente que no tiene otra oportunidad. Y si tú te has sentido que no tienes oportunidad, ruega al Señor. No importa que te sientas desvalido. El Señor, ¿verdad?, responde a la fe y responde al ruego. Y es como que tú estés ahí atorado, o mejor dicho, atorado, no, que estés ahí naufragando en un mar y tienes un salvavidas a unos cuantos metros, tienes una única o sola opción y es nadar hacia ese salvavidas, flotar hacia ese salvavidas, hacer lo que sea para llegar a ese salvavidas, y si no llegas, pues mueres llegando al salvavidas, pero tú te tienes que mover y levantarte a hacer una oración de poder, una oración poderosa. Romanos 12:2 dice, debemos ser consistentes en la oración. Ser consistentes en la oración es ser permanentes, es permanecer en esa oración. Yo creo por mi sanidad y creo por mi sanidad y me levanto por mi sanidad y me levanto por mi matrimonio y me levanto por mis hijos. Pastor, es que usted no sabe lo que me está pasando. Sí, tú puedes estar buscando, tú estás buscando el doctor, tú estás llevando toda tu diagnóstico médico, estás llevando todas tus recetas, o sea, todo lo que te están diciendo hacer, tú lo estás haciendo. Es que usted no sabe lo que está pasando con mi matrimonio, lo vas haciendo, pero tú tienes que seguir creyendo y seguir haciendo oraciones poderosas y no te poner aquí una opción B. O sea, esto es guerra hasta el final, amado. Esto es guerra hasta el final, una oración poderosa hasta el final. Mateo 26:41 dice, velad para que no entres en tentación. Velad y orad para que no entres en tentación. El problema no es el problema. Siempre lo he dicho, el problema no es el problema es que Satanás te quiere quitar la fe. Entonces tú tienes que velar y orar todos los días porque vas a entrar en la peor tentación.
A veces pensamos que las tentaciones pues son los pecados carnales solamente. No, la primera tentación es la falta de fe. ¿Qué es lo que lleva a una persona a desestabilizar su fe, a apartarse de Dios y de los principios? Es haberse estado débil, haberse percibido débil en la oración. Y por eso tú no puedes dejar de orar. Yo no puedo dejar de orar. En medio de las emociones que tengamos, tenemos que levantarnos en oración. Nos tenemos que levantar en oración en medio, si te sientes triste, si te sientes contento, si te sientes enojado, si te sientes muy, muy feliz. En todo tiempo oramos sin cesar. Sí, entonces aquí vemos a un Jacob, que él oró, ¿sí? O sea, él oró y dijo, no te dejaré si no me bendices. Él había sido persistente en esa oración. Él quería él quería una primogenitura. Él estaba clamando por una primogenitura. ¿Sí? Él primero le cuestionó al hermano la primogenitura. Después, a través de un plato de lentejas, así como que quien no quiere la cosa, como cotorreando. Después, la mamá, ¿verdad? Le dio toda una estrategia. Él la hizo bien o mala, ¿verdad? No estamos hablando ahorita de eso, sino de la persistencia en la oración, y fue buscar una primogenitura. Después él se fue 28 años ejercitándose en la oración. 28 años tenía Jacob creyendo en una bendición diferente. Fue bendecido con esposa, fue bendecido con hijos. Fue bendecido con bienes, pero él seguía clamando una bendición sobrenatural, y por eso se enfrenta allí con el ángel y le dice, yo no te dejaré si no me bendices. Después de 28 años, Jacob había ya entendido que la bendición no era económica, que la bendición no era financiera, que eso viene por añadidura, que la bendición no era algo que se podía tocar, que la bendición era un tiempo de cumplimiento. O sea, o se cumple en mi vida. Y después de 28 años, Jacob seguía clamando una bendición. Y tenía la muerte al frente. Venía su hermano con hombres, con 200 hombres, venía su hermano. Pero él seguía clamando una bendición. No venían con panderos los hombres, venían con espada, venían a matarlo. Y él dice, no tengo otra opción, no me voy a regresar. Él podía haberse regresado esa noche, él podía haber buscado a su suegro, él podía haberse regresado. No, él sabía que se tenía que enfrentar a ese momento donde él estaba clamando por un milagro. O lo recibo, o lo recibo, o lo recibo, o me muero en el intento. Punto, no hay de otra. O lo recibo o me muero. O lo recibo o me muero. O lo recibo o lo recibo. No hay de otra. Y Jacob luchó. Y ese tiempo comenzó un tiempo de cumplimiento sobre su vida. Tú que has estado orando por un mes, por 2 meses, por 5 años, no te detengas. No te detengas, porque hay personas que empiezan a orar una semana y se detienen. Hay personas que empiezan a orar un momento y se detienen. ¿Sí? Y es como que tú vayas a un restaurante y se tarden, y de momento tú pediste, no sé, pollo a la barbecue, y de momento se están tardando, y de momento tú te enojas porque se están tardando, y de momento como te pusiste a ver otra cosa, te distrajiste, tu mente cambió y dice, no, pues ahora como que quiero costillitas. Y entonces ya cuando iba a venir el pollo, tú le dices al mesero, ¿sabe qué? No me traiga pollo, tráigame costillitas. Y entonces otra vez se regresa, ya venía tu orden, y se regresa otra vez a la cocina, y otra vez se vuelve a tardar. Entonces no cambies de parecer. Oramos por la sanidad hasta que sea sano. Oramos por la bendición financiera hasta que suceda. Oramos por el milagro si te quieres casar. Es que no tengo esposo y yo quiero conseguir un esposo. Pues ora, pero hay personas que dicen, hoy me quiero casar. No, mañana no me quiero casar. No, sí, siempre me quiero casar. Hoy quiero tener un hijo. No, mañana no. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? Hoy quiero sanar, pero mejor que no. Es que siento que me muero. Ya perdí la fe. Si con perder la fe cambiara algo, pues sería una buena opción. Pero no va a cambiar nada. Sencillamente nos vamos a llenar de amargura. ¿Sí? Una persona sin fe dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, fíjate, la fe no solamente te sirve para el milagro. El ejercicio de la fe y el ejercitarte en fe y en oración no sirve solamente para el milagro, sirve para mantener el gozo, sirve para tener una salud espiritual completa, amplia, sirve para que sigas siendo aquella persona, aquel motor que fluye en ríos de agua viva de dentro de ti. Entonces, amado que me estás escuchando, levántate y entrénate en fe. Levántate y ve por ese milagro. Levántate y sigue creyendo, porque tu milagro está. Sí, está. Sí, entonces no pongas dudas en tu mente. Jesús dijo, ¿acaso cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Por eso te vuelvo a decir, el problema no es el problema. El problema es que Satanás te quiere quitar tu fe. Y tú te tienes que levantar y pelear por esa fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, es una locura para aquella persona que ha dejado que se debilite su fe. No te levantes diciendo, ay, yo creo que no va a pasar.
Ay, sí, así. Ay, sí, es que siempre el pastor dice que sí. Ay, que siempre pasemos para recibir el milagro. Ay, que aquello. No, amado. Usted levántese, usted levántese y diga, hoy es el día de mi milagro. Y si hoy no pasa, pasa mañana. Es que ya llevo 2 años, pues entonces bien va por el tercer año que voy a estar orando. Ay, que ya pasaron 3 años. Ah, voy por el cuarto año que estoy orando. Es que ya pasó un mes, pues entonces voy por el segundo mes que estoy orando. Y el Señor te va a sorprender. Y va a ver, y llegan esos milagros. Y en el transcurso de que llega el milagro definitivo, empiezan a llegar otros milagros que también son las respuestas del cielo para tu vida. Así que levántate, ejercítate, cree, cree y ve por ese milagro. Oraciones poderosas. Tu milagro está al paso de una oración poderosa. Bendiciones para todos.